Hola, buenos días. Vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, altos directivos y amigos en general. Bienvenidos al primer encuentro económico asegurador que, bajo el título Perspectivas económicas y riesgos emergentes, organizamos el periódico Expansión y la Mutualidad de la Abogacía. Permítanme que, en primer lugar, excuse la asistencia de Ana Isabel Pereda, la directora del periódico, que tenía previsto intervenir en esta jornada, pero la actualidad político-económica le ha hecho tener que elegir quedarse en la redacción para poder seguir de cerca los acontecimientos que sin duda se van a vivir hoy y que exigen toda nuestra atención. Seré yo, Salvador Arancibia, adjunto a la dirección del periódico, quien les dirija estas palabras de presentación de la jornada. Espero que no les importe que sea yo quien lo haga en lugar de la directora. Quería decir que el sector asegurador español ha demostrado su fortaleza en los duros años de la crisis. Las compañías de seguros han mantenido, a pesar de todo, una rentabilidad de 2 dígitos durante estos años y han sostenido su negocio, que el año pasado ascendió a 64.000 millones de euros. Pero como cualquier actividad económica de calado, el seguro se enfrenta a una batería de retos, entre los que se encuentran la adaptación de las entidades al nuevo entorno tecnológico. Los hábitos de los clientes han cambiado en los últimos años y cambiarán más aún en el futuro, lo que obliga a las aseguradoras a repensar su oferta de productos y su relación con los asegurados. En paralelo, el sector afrontará la aplicación de nueva normativa después de que el año pasado entrara en vigor la Directiva de Solvencia II, que ha puesto de manifiesto que las aseguradoras españolas, con carácter general, gozan de muy buena salud financiera. La nueva legislación de contabilidad internacional, conocida como IFRS 17, y la Directiva de Distribución de Seguros serán algunos de los siguientes retos normativos del sector. Por último, aunque no menos importante, la configuración de un sistema complementario de pensiones a partir del ahorro privado es un reto que el sector tiene desde hace años encima de la mesa sin lograr avanzar en su desarrollo plenamente. No contribuyen a ello los bajos tipos de interés actuales, que hacen muy difícil lograr una rentabilidad atractiva que ofrecer a los ahorradores, aunque hay excepciones, como lo demuestra la marcha de la Mutualidad de la Abogacía. Expansión, líder de la información económica, siempre ha concedido una atención informativa prioritaria al sector asegurador. A través del propio diario Expansión, de nuestro portal de Internet expansión.com y de la publicación online diaria Expansión Directo Banca y Seguros, Expansión es el medio de referencia para los profesionales del seguro. En este primer encuentro económico asegurador vamos a abordar los nuevos retos de la actividad del seguro y la adaptación del sector a los desafíos tecnológicos y otros riesgos emergentes. Contamos con ello con ponencias de primer nivel y lo podrán comprobar dentro de unos minutos. La jornada la clausurará doña Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Muchas gracias a todos los ponentes y asistentes y a la Mutualidad de la Abogacía por organizar este acto con Expansión. Muchas gracias de verdad. Y ahora le cedo la palabra al presidente de la Mutualidad de la Abogacía, don Enrique Sanz Fernández Lomana. Cuando quieras. Gracias. Vicepresidenta del Congreso, representante de Expansión, presidenta del Consejo General de la Abogacía, altos cargos de Administración que esta mañana nos acompañan, señoras y señores. Buenos días y bienvenidos a este primer encuentro económico asegurador que Mutualidad de la Abogacía organiza con el diario Expansión. Quiero agradecer muy especialmente a la vicepresidenta del Consejo su presencia aquí esta mañana. Somos conscientes de los momentos delicados y trascendentes que vivimos y su presencia aquí en este acto
es un acto de valentía y de confianza en las instituciones políticas que nos dan estabilidad y la libertad a los españoles. Este encuentro inaugura un nuevo formato respecto de las jornadas financieras que hasta ahora venía organizando Mutualidad de la Abogacía en diferentes ciudades españolas. El objetivo de la iniciativa es contribuir a divulgar la importancia que tienen los sistemas de previsión, de ahorro y de seguro en un entorno económico cada vez más complejo y sofisticado y, sobre todo, muy sensible a las coyunturas políticas y económicas que pueden producirse tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Como decía, a nadie se le oculta que España atraviesa hoy un momento delicado que amenaza la incertidumbre, con alimentar la incertidumbre y nos plantea dudas sobre la trayectoria de recuperación económica, que en los últimos 3 años ha sido superior al 3%, una cota que han conseguido, o que no ha conseguido más bien, ningún otro país de la Unión Europea. La inestabilidad, venga de donde venga, es perniciosa para la actividad económica en general y para el empresariado en particular. Y la que vivimos estos días pone en valor la fortaleza que nos ofrece la Unión como alternativa a la división y que el respeto al marco legal e institucional es la única garantía en un Estado de Derecho para que los actores económicos con plena seguridad jurídica puedan crear riqueza para la sociedad. Mutualidad de la Abogacía es un buen ejemplo de ello, de cómo la cohesión produce buenos resultados para todos. Nuestros mutualistas se reparten por toda España y gracias a esa presencia, con el paso de los años, hemos sido capaces de ganar en tamaño y en eficacia hasta convertirnos en la primera entidad de previsión social de nuestro sector y ser, en el ranking de seguros de vida, la 7ª aseguradora de vida en ahorro gestionado. Al cierre del septiembre pasado teníamos un ahorro gestionado de 6.400 millones de euros. Por tanto, podemos decirlo alto y claro, nuestra actividad adquiere especial relevancia solo en la medida en que hemos sido y sigamos siendo capaces de aglutinar en el ámbito de la previsión social los intereses económicos de las decenas de miles de abogados de toda España que nos han premiado con su confianza. Sin esta cohesión, sin esta unidad, nuestra historia de éxito no habría sido posible. Mutualidad Abogacía ha conseguido en los últimos años para sus mutualistas, a ello se refería Salvador Arancibia hace un momento, una rentabilidad neta por encima del 5%, uno de los más altos del sector, con un ratio de solvencia al cierre de 2016 del 226%, por encima de la media de las grandes entidades del sector asegurador de vida. Para llegar a estos resultados, Mutualidad Abogacía ha apostado siempre por la estabilidad frente a la volatilidad. A la hora de buscar la excelencia en sus inversiones, hemos perseguido siempre un justo equilibrio entre el riesgo implícito a toda inversión y la necesaria prudencia de un gestor que administra el dinero de otros. Y para ello nos hemos desarrollado una estrategia empresarial apoyada en 4 premisas: la especialización, la estructura centralizada, la calidad del servicio y la distribución directa e integrada. Los ilustres ponentes que hoy nos acompañan abordarán 2 temas de candente actualidad, que combinan el análisis del actual entorno económico y de la propia actividad del sector asegurador, en el que nuestra mutualidad está integrada, obligado a afrontar cambios inminentes en la regulación europea y en la española. En la primera mesa, nuestros expertos abordarán con una visión holística el entorno económico nacional e internacional en el que nos encontramos. Analizarán tanto temas tan diversos como la actual incertidumbre geopolítica, las perspectivas económicas en un entorno prolongado de bajos tipos de interés, la coyuntura bancaria en España,
las previsiones de crecimiento e incentivos a la competitividad o la cultura financiera y el futuro del sistema de bienestar y de previsión social en España. Para ello, contamos con la presencia de don Manuel Lagares, de don Juan Carlos Ureta y de don Rafael Domènech. Un elemental principio de economía procesal, si me permiten la expresión, me libera de exponerles el largo y rico currículum de los ponentes, no solo por el tiempo que tendría que emplear para ello, gran parte de la mañana, sino porque son plenamente conocidos por todos ustedes. Moderará este primer panel de expertos Pablo Cereza, redactor de Expansión, con amplia y profunda experiencia en temas de economía y de previsión social. El segundo tema que se abordará es el de los retos de la transformación del sector asegurador y su adaptación a los desafíos tecnológicos y a los riesgos emergentes. Y es que el sector asegurador se enfrenta a procesos de disrupción tecnológica ante el nuevo fenómeno de insurtech o el uso intensivo de Big Data, con algoritmos de inteligencia artificial que sin duda suponen una nueva forma de acometer el aseguramiento y que constituyen un auténtico desafío para la industria del seguro privado. Además, en este entorno de transformación sectorial y desmutualización del riesgo, nuestros expertos nos alentarán sobre los riesgos regulatorios a los que las entidades deberemos hacer frente en el corto plazo, así como los que ya se prevén y debaten en Europa y que en el medio plazo afectarán de manera muy directa no solo a la solvencia, sostenibilidad, gestión y valoración de las entidades, sino también a los productos que comercializamos y a la protección del consumidor. Para ello, en el panel de expertos figuran don José Manuel Rodríguez Pardo, doña Laura Duque y don Francisco Carrasco. Como en el caso de los anteriores, tratar de presentárselos a todos ustedes constituye un objetivo inútil, máxime entre profesionales del sector asegurador en el que son sobradamente conocidos por su rigor y sus conocimientos. Estarán moderados por doña Lisa del Pozo, redactora de Expansión, que se ha ganado un merecido prestigio y reconocimiento como experta en el sector asegurador. Termino agradeciendo una vez más a la vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, su esfuerzo por estar presente esta mañana con nosotros en este encuentro y por ser nuestra anfitriona en la inauguración. Muchas gracias y tiene la palabra a continuación la vicepresidenta. Muy buenos días a todos, querido presidente de la Mutualidad, de la Abogacía Española, a los miembros también responsables de Expansión, que también son parte de la organización de este importante encuentro. Y mi saludo a todos los que participan en este importante foro económico asegurador, por supuesto también a los ilustres ponentes que van a participar en las diferentes mesas. Muy buenos días a todos y sobre todo empiezo agradeciendo a la Mutualidad de la Abogacía y a Expansión en nombre de la presidenta del Congreso de los Diputados por su gentileza, pues en primer lugar al invitarla a la apertura de este primer encuentro económico asegurador, al que le ha sido del todo imposible poder asistir, como hubiera sido su deseo, y así me ha pedido que se lo transmita, pero que ha tenido para mí todo un honor delegar en mi representación para poder dirigirme a todos ustedes, hombres y mujeres fundamentalmente de la abogacía, que vela por el mantenimiento de uno de los principales y de los principios universales, la justicia. Una justicia al servicio de la sociedad y cuya razón de ser es defender a todos los ciudadanos sin distinciones y en especial a los que se encuentran en situaciones de fragilidad o de indefensión. Sin ninguna duda es lo que convierte a la abogacía en una noble profesión
que respeta y acata los valores que entraña nuestra Constitución española. Nuestra Constitución española, con casi 40 años de historia, que se cumplirán, como saben, el próximo año, en el 2018, el 6 de diciembre, 40 años de historia de la Constitución que nos ha permitido vivir la etapa democrática más larga, más libre, más social y, sobre todo, más fructífera de toda la historia, sin ninguna duda, de nuestro país. ¿Cómo no voy a hablar de la Constitución española, con la importancia que tiene para todos nosotros? Hoy, más que nunca, ponerla en valor y ponerla como el mejor marco de convivencia que nos hemos dado todos. A nadie se le escapa, y ya hacía referencia a ello el presidente, del momento tan difícil que estamos viviendo. Justo ahora, además, precisamente, permítanme que lo comparta también con ustedes esta reflexión. Justo ahora que estábamos saliendo de la peor crisis económica de los últimos años, que algunos estén poniendo en peligro la estabilidad política, la estabilidad social y lo que ello redunda de forma negativa en el resto, es sin ninguna duda de una tremenda irresponsabilidad. Por eso ahora más que nunca tenemos que exigir, como no podía ser de otra manera, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de lo que emana de nuestra Constitución española ante aquellos que quieren la ruptura de la soberanía nacional y que están queriendo poner en duda lo que significa nuestro Estado de Derecho. Es el Parlamento, es el Congreso de los Diputados el que tiene la potestad legislativa del Estado. Esa es la encomienda que tenemos. Pero necesitamos también del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la sociedad en general, en todo su conjunto. Necesitamos la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución para hacer frente ante este reto independentista. Es momento para la responsabilidad y es momento, y lo digo fundamentalmente como política que soy, de mirarnos sobre todo en el espejo de aquellos que hace 40 años nos dieron un ejemplo de sentido de Estado, de capacidad de diálogo, de generosidad y, sobre todo, de ser capaces de llegar al acuerdo, permitiendo a España iniciar el camino de mayor modernización que la llevaría a integrarse en la Unión Europea y a tener uno de los periodos más largos de prosperidad, sin ninguna duda, de nuestro país. Hoy la economía española, y de aquí en esta mañana se va a hablar de ello también, es una economía robusta, una economía que cerró 2016 creciendo un 3,2% del Producto Interior Bruto, uno de los mayores crecimientos entre los países desarrollados y casi el doble de la media de Europa. Una economía que mantiene un enérgico crecimiento en este 2017, ya que creció a un ritmo del 0,9% intertrimestral en el segundo trimestre, según los datos del INE del pasado octubre. España disfruta en la actualidad, y quiero ponerlo también en valor, de un crecimiento que podemos definir como equilibrado, en el que destaca sobre todo el dinamismo de las exportaciones, convirtiéndonos en el segundo mayor exportador de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania. Un crecimiento que además se traduce en creación de empleo, con la importancia que eso tiene para todos los ciudadanos, con más de 500.000 de puestos de trabajo creados en este último año. Así lo avala los datos que publicaba ayer el Ministerio de Empleo, datos de la encuesta de población activa, que muestran cómo en los últimos 12 meses el paro ha descendido en 589.100 personas. Hemos recuperado el 66% de los empleos perdidos en los peores años de la crisis. Todos estos datos no hacen sino constatar la solidez de la economía española y también el acierto en las medidas que se han ido tomando en estos últimos años. Y, por supuesto, el esfuerzo llevado a cabo por todos los españoles es evidente que está dando sus frutos. Por eso debemos continuar en esta línea, debemos incidir, debemos hacer valoraciones y reflexiones de cómo afrontar los retos que tenemos por delante. Pero muy importante,
debemos crear esa estabilidad política fundamental para poder seguir creciendo y para que podamos ser un país que genere confianza, algo fundamental para nuestra economía, para nuestra competitividad y para el futuro de nuestro país. Desde luego que en este importante encuentro de todo esto seguro que se hablará pues con la plena autoridad de ilustres profesionales que seguro que nos van a plantear en las diferentes mesas análisis, reflexiones y, sobre todo, cómo afrontar los retos que tenemos por delante. Por tanto, vaya por delante mi enhorabuena, por supuesto, a la Mutualidad, en primer lugar, por la organización de estas jornadas, por supuesto también a Expansión y, por supuesto, a todos los que participan. Muchísimas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes aquí, en este foro de máximo interés para todos los presentes. No hay nada más que ver cómo está este auditorio, absolutamente lleno. Y sobre todo también gracias porque esos análisis, esos debates que se van a producir aquí en el día de hoy, sin ninguna duda son muy importantes también para los que luego después nos tenemos que encargar de legislar, porque sus reflexiones es lo más importante para que nosotros acertemos en las decisiones que tenemos que tomar. Por tanto, vaya, como decía, mi reconocimiento, mi enhorabuena por adelantado y, por supuesto, también decirles como vicepresidenta en el Congreso de los Diputados y desde mi vocación de servicio público, cuenten con mi colaboración en todo aquello que consideren en lo que podemos apoyarles o podemos ayudarles a su sector y, por supuesto, también mi colaboración siempre en la búsqueda del bien común y, en lo más importante, la defensa del interés general y, por supuesto, la defensa de lo que significa nuestra Constitución española, que cuando jurábamos el cargo decíamos que jurábamos defenderla, acatarla y hacer que se cumpla. Y eso debe ser también una reflexión que todos nos debemos quedar hoy, en el día de hoy, y que a mí me gustaría terminar con estas palabras. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días y gracias por su atención. Buenos días. Buenos días. Esta primera jornada trata sobre el nuevo entorno económico y las perspectivas de futuro. Y para tratar este tema vamos a hablar con Juan Carlos Uretra, Manuel Lagares y Rafael Doménech. Juan Carlos Ureta es presidente de Renta 4, que es un banco especializado en gestión patrimonial, mercados de capitales y financiación a empresas. Es también abogado del Estado en excedencia. Manuel Lagares es economista, inspector de Hacienda, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares. Recientemente presidió también la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario y ha participado en prácticamente todas las reformas de impuestos de la democracia. Y Rafael Doménech es responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, es profesor en la Universidad de Valencia y ocupó la subdirección de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. También es uno de los expertos que contribuyeron a la última reforma de las pensiones.
En este primer panel vamos a hablar pues eso, de cómo son las previsiones de crecimiento, que parece que son quizá no más rápidas que los años anteriores, pero sí parece más sólidas, mejor repartidas, a pesar de que, por supuesto, hay algunos riesgos en el horizonte, ¿no? Está el tema de la presidencia de Trump, está el tema de China, que siempre parece que puede dar la sorpresa, e incluso en Europa tenemos el Brexit e incluso en España el tema catalán, que puede dañar un crecimiento que ha estado por encima del 3% durante los últimos 3 años. Entonces, sin más retraso, doy la palabra a Juan Carlos Ureta. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Y en primer lugar, agradecer a la Mutualidad de la Abogacía y a Expansión la invitación a participar en este acto para compartir algunas ideas sobre la situación económica y los riesgos emergentes. Y siempre que hablamos de economía, yo creo que es bueno hacerlo desde dos ángulos: el ángulo del crecimiento, por un lado, y el ángulo de la fortaleza de balance, de las bases de fondo, por decirlo así, de ese crecimiento, por otro lado, ¿no? Hay situaciones en que hay muy buen crecimiento, pero hay desequilibrios, hay debilidad de fondo, hay fragilidad, y hay situaciones en las que hay una economía fuerte, pero que no crece, ¿no? Y eso da lugar a veces a eso que el economista Hyman Minsky llamaba los momentos en los que se pasa de una robustez aparente a una fragilidad inesperada, en los momentos Minsky, ¿no? Bueno, me gustaría un poco analizar brevemente en esta primera exposición, que va a ser breve, lógicamente, pues esos dos ángulos: crecimiento-fortaleza en la economía global, en la economía de la zona euro y en la economía española, en esta última un poco más a fondo, ¿no? Economía global, yo creo que el Fondo Monetario Internacional, en su reciente informe de otoño, dado en Washington hace 2 semanas, pues creo que lo ha descrito muy bien, ¿no? El Fondo Monetario Internacional alude a una situación de crecimiento económico global que se está acelerando, que es sincronizado, que estima que va a ir a un nivel de en torno al 3,5%, que está muy bien, y que además se va a producir en todas las áreas del globo. Es decir, el Fondo Monetario dice que el año que viene, en 2018, habrá solo 6 economías que estén en recesión de las 180 que monitoriza. Y dice además que economías tan importantes como Brasil o Rusia van a salir de la recesión. Por tanto, se va a acelerar, según el fondo, el crecimiento en Japón, en Asia, en la zona euro y en emergentes, y eso va a compensar la caída o la menor aceleración de la economía norteamericana, ¿no? Ese es el ángulo del crecimiento. En el otro ángulo, el Fondo Monetario lo que alerta, sin embargo, es del elevado endeudamiento global, la elevada deuda global, más de 2 veces el PIB global, en torno a esos 150 trillones de dólares, ¿no? Y realmente lo alerta porque dice el fondo que la deuda global ha crecido estos últimos 7 años en 80 trillones de dólares, y que eso es muy preocupante, sobre todo en economías como China, que está creciendo bien el PIB, pero en la cual el crédito, la deuda, crece el doble que el PIB cada mes, cada trimestre. Por tanto, ahí vemos un poco esos dos ángulos, ¿no? La deuda en sí misma no es mala, la deuda, lo importante es cómo se utiliza. Si se invierte en un activo rentable, pues no es tan mala, y si se invierte en tonterías, pues es muy mala, ¿no? Pero en todo caso la deuda es inquietante, es un signo inquietante, ¿no? Bueno, y eso genera el mayor riesgo que hay hoy en día, a mi modo de ver, en la economía global, y es la normalización monetaria. Tras 8 años, 9 años de easy money, pues vamos a una cierta normalización monetaria, ya veremos con qué ritmos, pero vamos a una cierta subida de tipos de interés y a una cierta restricción de liquidez, y eso se produce en un entorno en el que tenemos la mitad de los bonos soberanos emitidos en el mundo a un tipo de menos del 1%, la cuarta parte de los bonos soberanos emitidos en el mundo en tipo nominal negativo, y tenemos ahora mismo 8 trillones de dólares, 8 millones de millones de bonos emitidos en el mundo con tipo nominal negativo. Por tanto, la sensibilidad a una subida de tipos de todo ese enorme volumen de bonos es muy grande, ¿no? En 2018, por primera vez, se va a producir una situación que no se producía desde 2014, y es que la oferta neta de bonos soberanos de Estados Unidos, Japón, zona euro y Reino Unido va a ser superior al volumen de compras de bonos por parte de sus bancos centrales. Esto llevamos ya 4 años en que no se ha producido,
el año 2018 se va a producir y eso tendrá a tensionar algo los tipos de interés. Como digo, ya veremos cuánto, pero algo los tipos de interés. Oferta neta de bonos superior a importe neto de compras por los bancos centrales. Es verdad que todavía se va a producir una situación en el 2018, y más tras lo que dijo ayer el BCE y Draghi, en la cual los importes que la Fed americana va a dejar de reinvertir de su balance se van a ver más que compensados con los importes de compras previstos por BCE y Banco de Japón. Es decir, todavía tenemos liquidez neta inyectada en el sistema económico global. Pero, insisto, volumen de oferta neta de bonos soberanos ya por primera vez superior al volumen de compras netas de los bancos centrales. Por lo tanto, economía global con ese crecimiento fenomenal y situación muy buena y todo va muy bien, pero con esa pequeña alerta que da el Fondo Monetario Internacional de la deuda y luego de la normalización monetaria y de un cierto giro hacia un entorno monetario, por decir así, menos amable, algo menos de liquidez, aunque todavía con aportación neta de liquidez global, y cierta posible tensión en tipos de interés, ¿no? Bueno, zona euro. En la zona euro hemos vivido y ha funcionado muy bien un modelo que podríamos llamar el modelo Merkel-Draghi, ¿no? Un modelo en el cual Draghi, el BCE, aporta la gestión financiera del modelo a través del whatever it takes, del suministro de liquidez. Ese modelo empieza en esta fase última del 2012, en verano, ¿no? Y en el cual, cuando llega Draghi, noviembre de 2011 y luego ya verano de 2012, como digo, el BCE aporta esa provisión de liquidez con el doble objetivo de generar crecimiento, pero también de evitar los choques asimétricos que se estaban produciendo en la economía de la zona euro y en las finanzas de las economías de la zona euro, y por tanto de proteger al euro, ¿no? De salvar al euro, ¿no? La gestión política del modelo la da la canciller Merkel, que se ocupa de intentar que los países hagan las reformas estructurales, ¿no? ¿Cuál es el balance? El balance tras 5 años de modelo es que la parte financiera ha funcionado muy bien, el crecimiento económico también está respondiendo, la zona euro está tendiendo a ese 2,7 de crecimiento, quizá algunos hablan de posiblemente cerca ya del 3 el año que viene, pero sin embargo todos sabemos que la integración institucional sencillamente no se ha avanzado, solamente ha habido un organismo que ha cumplido su función, que ha sido el BCE, pero no se ha avanzado en la integración institucional, un poquito en la unión bancaria, pero poco, y todos sabemos que la deuda ha seguido avanzando. Es verdad que se han reducido los déficits, pero la deuda en los diversos países de Europa, con la excepción de Alemania, la deuda global ha seguido avanzando. Su composición ha cambiado, pero ha seguido avanzando. Por tanto, de nuevo vemos un poco esa situación, un poco de buen crecimiento, buen momentum, luego abundarán, creo, los otros ponentes en ello, pero un problema de fondo que no tenemos que olvidar, ¿no? No hay que ser nunca ni Cassandra, ni Cenizo, etcétera, pero hay que tenerlo un poco en la cabeza, ¿no? Y bien, por terminar, como digo, esta breve... Bueno, en Europa ha habido hay una especie de perspectiva de que pueda venir un modelo sustitutivo del Merkel-Draghi, que sería el modelo Macron y quien sea el futuro presidente del BCE. Podría funcionar, Macron ha expuesto un plan de reformas muy importante, pero ya veremos, ¿no? Después de las elecciones alemanas eso se ha complicado un poco más. Bueno, ahí hay una pequeña question mark, una pequeña incógnita sobre si ese modelo que llamado Merkel-Draghi va a tener una sustitución en un modelo Macron-Merkel quien sea, ¿no? Ya veremos, ¿no? El año 2019 cambia el presidente del BCE y ya veremos. Bueno, economía española, me gustaría también dar un breve brochazo, porque estoy seguro que también el profesor Lagares y Rafael Domènech van a abundar en ello. Pero bueno, la economía española está creciendo muy bien, por encima del 3%, por primera vez, es decir, el doble que la media de la zona euro, con reducción de nuestra elevada tasa de paro, ayer lo hemos visto una vez más, por primera vez, llevamos ya 5 años, por primera vez en las últimas décadas, con superávit exterior. Eso no se había producido en las últimas décadas en la economía española. Los ciclos de crecimiento siempre eran con déficit exterior, ahora no, por tanto ya no tenemos que apelar más, que incrementar más la apelación al ahorro exterior. En términos financieros, por tanto, eso está muy bien, porque estamos financiándonos con ahorro doméstico año a año,
Y bueno, y eso ha sido posible porque la economía española ha ganado productividad, ¿no? Gracias a esas reformas estructurales, la laboral, la estructuración bancaria. Y también ha sido posible, y no debemos olvidarlo, porque hemos tenido como dos vientos de cola muy favorables: dinero barato y petróleo barato. No hay que olvidarlo. Es verdad que no es todo, pero no hay que olvidarlo, ¿no? Bueno, eso es la parte buena, y yo creo que es la parte potente de la economía española y la que todos pues disfrutamos y queremos que siga y esperamos que siga, ¿no? Aunque es verdad que va siempre sometida pues a que continúe pues una estabilidad política institucional, ¿no? Pero me gustaría también poner ese contrapunto de la parte de fragilidad financiera de la economía española y hablar de 5 dependencias de la economía española, ¿no? Bien, la primera es la dependencia. Todo se basa un poco en nuestro nivel de deuda. España es un país en el que los niveles de deuda estos años no han bajado. Ha cambiado la composición, seguimos teniendo esos 2,7, 2,8 millones de millones de deuda. Lo que pasa que ahora uno es deuda pública, cuando hace 10 años eran 300.000, ahora es 1 trillón. Y familias, empresas han reducido en 500.000 millones de euros la deuda, 200.000 las familias y 300.000 las empresas. Pero seguimos teniendo una elevada deuda acumulada en el sistema, ¿no? Y lo primero es la dependencia financiera exterior, ¿no? Hoy en día, por dar algunos datos, no quiero tampoco dar aquí una ensalada de datos, pero por dar algún dato, la propiedad del 43% del capital de las acciones cotizadas en bolsa está en manos de no residentes. El 50% de la deuda pública española está en manos de no residentes, a lo que hay que añadir el 20% que tiene el BCE, es decir, sería un 70%, pero bien es verdad que lo del BCE vamos a ponerlo aparte, porque sin duda es diferente, ¿no? En las operaciones corporativas de este primer semestre del año 2017, los inversores extranjeros han copado más del 50% de las compras. Nuestra posición internacional de inversión de la economía española es un menos 85% del PIB, una de las peores del mundo. Esto significa activos de residentes españoles en el resto del mundo frente a activos de no residentes en España, ¿no? La deuda y préstamos a España del resto del mundo sigue siendo más del 100% del PIB, un 103% del PIB. No ha crecido estos años, por lo que antes he dicho, pero es muy elevada. Por tanto, dependencia financiera exterior, que significa dependencia de la confianza exterior. Hoy en día disfrutamos de ella y eso está muy bien, pero dependemos de ella también. Disfrutamos de ella y dependemos de ella, ¿no? Luego, en dependencia del modelo de easy money, es decir, al final dependemos de que los tipos de interés sigan bajos. En un coloquio reciente, una jornada reciente antes del verano, Banco de España, en la que también estaba Rafael, pues se analizó muy a fondo este tema, y es verdad que la economía española en muchos ángulos depende de que continúen los tipos de interés bajos. A lo mejor no tan bajos, pero bastante bajos. Por tanto, dependencia de ese easy money. Dependencia también del ciclo económico exterior. Se dice, y se dice como positivo, y además lo es, que las exportaciones son 1/3 del PIB, un 33-35% del PIB. Se dice, y es positivo, que el saldo exterior de la economía española, saldo exterior, está contribuyendo en torno a un 23% al crecimiento del PIB, en torno a 0,7 puntos, 0,8 sobre esos 3% de crecimiento, ¿no? Y eso está de nuevo muy bien, pero nos crea una cierta dependencia del ciclo exterior, que bueno, pues estamos en un mundo global y no pasa nada, pero tenemos que saberlo. Y finalmente, dependencia de la balanza energética, petróleo, ¿no? Disfrutamos de un petróleo relativamente barato, pero esa es una dependencia. Bueno, yo con todo esto, insisto, creo que hay un optimismo justificado en la economía española y global, creo que los temas van bien, pero creo que no podemos olvidar esos ángulos de, como decía antes, de la fortaleza / debilidad, fragilidad, vulnerabilidad de las economías, ¿no? Global, europea, española, que yo creo que es interesante siempre tenerlo un poco en el análisis. Y bueno, y eso conecta, los analistas de empresa, los gestores decimos que la caja no engaña, la caja de la empresa no engaña. Y bueno, en la economía española la caja exterior va bien, la caja pública no tan bien, y la caja no engaña, ¿no? Bueno, eso conectaría con las reformas estructurales pendientes, luego imagino que hablaremos de ello, pero por ir acabando ya, pues pensiones, financiación sanidad, sector público, etcétera. La situación política no ayuda a estas reformas, pero ahí están. Con esto termino.
creo que más o menos respetando el tiempo. Sí, muchas gracias. Pues ahora va a hablar a Manuel Lagares. Después de estas 3 intervenciones, que van a ser muy breves, de 10 minutos, daremos la palabra al público para que pueda hacer alguna pregunta, para centrarse en el tema que prefiera. Muy bien. Perdón, yo tengo la costumbre, me encantan las presentaciones, las puestas en escena modernas, pero yo soy profesor universitario y me gusta hablar de pie, como siempre he hablado a mis alumnos, y no considero que ustedes sean mis alumnos. Seguramente todos ustedes me enseñarán muchísimas más cosas de las que yo les pueda comentar, especialmente esta mañana. Bien, no quiero empezar mi intervención, esta primera intervención, sin decirles que me preocupan y me duelen extraordinariamente los hechos de estos días. Y quiero antes que nada expresar mi apoyo a nuestra Constitución, a Su Majestad el Rey, al Gobierno de España y a su presidente del Gobierno. Muchas gracias. Mi intervención se va a referir a la situación de la economía española, pero me van a permitir alguna alusión anterior a cómo hemos llegado hasta aquí y qué porvenir nos espera a partir de este momento. Como ustedes conocen, estamos terminando de superar una crisis tremenda de nuestra economía, terrible. Una crisis que ha afectado en 3 ámbitos especialmente sensibles a la economía española. Una crisis del modelo productivo, una crisis del sistema financiero, una crisis del sector público. La del modelo productivo es bien conocida. Un exceso de peso de la construcción en nuestra estructura de producción. Ha habido años en que España ha producido más viviendas casi que Estados Unidos en ese mismo periodo. Nos ha llevado a que cuando se ha producido, como inevitablemente en todos los ciclos tipo telaraña suele ocurrir, cuando se ha producido una crisis en ese sector, haya arrasado con una parte sustancial de nuestro aparato productivo. Pero es que además teníamos debilidades muy importantes desde el punto de vista estructural. En primer término, teníamos un capital poco productivo. La inversión, la formación bruta de capital fijo, estaba muy centrada en vivienda y en servicios de bienestar, y mucho menos en activos orientados hacia la producción. Entonces, hay cifras, ¿no? La formación bruta de capital fijo, no directamente productivo, representaba nada menos que el 52,9% cuando empezó la crisis, en el año 2006. Ahora se ha reducido solo al 33% de esa formación bruta de capital fijo. El empleo estaba poco capacitado, quizás con exceso y no, sin mala intención. Se ha calificado o se calificaba nuestro país como un país básicamente de albañiles y camareros. Algo había de razón en ello, por la escasa formación de nuestra mano de obra. La crisis representó una caída de la renta por habitante especialmente importante. En el año 2006, nuestro Producto Interior Bruto estaba en 24.560 euros en precios del año 2010. En el año 2013 llegaba a 22.085, una caída superior al 10%. Dirán ustedes, bueno, el 10% es bastante, pero no es excesivo. Sí, es excesivo porque el Producto Interior Bruto por habitante en países que crecen, y esa ha sido la experiencia de nuestra economía en los años anteriores, ha ido hacia arriba, no hacia abajo. Y eso es importante, ¿no? Y como consecuencia de esa crisis, pérdida de competitividad exterior, el déficit de las necesidades crecientes de financiación exterior llegaron en el año 2007 hasta el 9,3% del Producto Interior Bruto, y un fuerte aumento del número de parados. De 1.141.000 parados que se registraban en el año 2007, hemos pasado a 5.328.000 en el año 2013, un aumento del 367%, una crisis profunda de nuestra estructura productiva. A eso hay que añadir la crisis financiera. El problema de liquidez que ha planteado la crisis financiera empezó precisamente por los problemas que tuvieron los bancos en la financiación de determinadas inversiones.
llevaron a vencimientos importantes concentrados en ciertos periodos y a ratings muy bajos que obligaron a una mala financiación, o por lo menos a una costosa financiación. Los problemas de solvencia no fueron menores. Fuerte acumulación de pérdidas inmobiliarias, que han acabado resolviéndose vía Sareb, morosidad creciente, crisis general y fuerte desempleo, mayores exigencias de capital, las reformas sucesivas bajo la presión de la Unión Europea de los requisitos de capital y finalmente las transformaciones, fusiones y asociaciones que se han producido en el sector. Todo ello no hubiera sido posible sin la ayuda pública que ha sumado casi 60.000 millones de euros en ese periodo. La crisis del sector público es la tercera crisis con la que nos hemos enfrentado. Importantes aumentos del gasto público. Se dice en ocasiones que nuestra crisis fue consecuencia de una caída de los ingresos procedentes de los ingresos públicos y especialmente de los procedentes de los impuestos. No. El importante aumento del gasto público ha tenido la responsabilidad de casi el 74% del total de déficit de nuestro sector público y el 26% restante es consecuencia de los ingresos. Han sido un exceso de gastos públicos concentrados en consumo público lo que se ha llevado por delante la estabilidad de nuestra economía. Quiero recordarles que en el año 2006 nuestra economía ofrecía un saldo positivo del sector público. En el año 2009 el sector público ofrecía un saldo negativo importante. La variación entre 2006 y 2009 sumaban 140.000 millones de euros y llevaba el déficit público hasta los límites del 11%. Me he pasado muchos años estudiando las cifras de nuestra contabilidad nacional y de nuestra contabilidad del sector público. Pues bien, puedo decirles que desde 1850 que conozco las series, nunca jamás el déficit público había llegado al 11% del Producto Interior Bruto. Quizás en los años de la guerra, pero para esos años no tenemos series válidas y además se pagaron las deudas de formas distintas en cada uno de los bandos contendientes y quizás no aparecieran totalmente como deuda pública. Las soluciones para la crisis han pasado, como ustedes bien conocen, por políticas económicas y fiscales dolorosas pero adecuadas. Importantes sacrificios de ciudadanos y empresas. Quiero resaltar este punto porque es absolutamente esencial. En la superación de la crisis que estamos viendo ahora al final de casi un ciclo económico no es un producto caído del cielo, que quizás también la providencia nos haya ayudado con precios del petróleo y otras situaciones tipo de interés. Pero desde luego ha sido el esfuerzo constante de una sociedad volcada en superar precisamente sus problemas económicos. Y esto hay que resaltarlo. El impulso empresarial hacia el exterior ha sido también notabilísimo. Nuestras empresas han abierto sus puertas, han salido por la frontera y han encontrado mercados. Y han encontrado mercados con grandes éxitos. Y finalmente, no en último lugar, desde luego, hemos creado un marco atractivo para la inversión exterior. Las soluciones, como digo, han pasado por la relativamente rápida superación del problema del déficit público. Miren, en el año 2011 ese déficit ya estaba en el 9%. En el año 2012 el déficit se había reducido al 6,7% del Producto Interior Bruto. Ustedes dirán, una reducción de 2,3 puntos. Sí, una reducción de 0,23 puntos en un contexto de la economía española de crecimiento negativo por encima del 1,5 puntos. Entonces, claro, esto es muy meritorio. Yo no conozco situaciones internacionales que hayan sido capaces de reducir el déficit público en más de 2 puntos en un contexto de no crecimiento, mejor dicho, de crecimiento negativo en términos reales. Otra de las soluciones aplicadas ha sido una reforma financiera profunda, no les voy a insistir en ello. Se han valorado los activos finalmente a precios de mercado, se han absorbido las pérdidas y provisiones por el capital y la reserva de las entidades, la ayuda de la Unión Europea nos ha permitido mantener el nivel de capitales necesarios en muchas entidades financieras, se han inyectado fondos
para la capitalización de estas entidades, se han absorbido los activos tóxicos de esas entidades, activos inmobiliarios, a través de la Sareb, se ha optimizado las redes y los recursos humanos y se ha hecho un ajuste intenso de capacidades y fuertes consolidaciones de entidades. Hoy tenemos un sistema financiero que, sin rememorar tiempos en que se decía que nuestro sistema financiero era la punta del progreso en todo el mundo, yo diría, sin embargo, que hoy nuestro sistema financiero ha superado la mayor parte de los problemas con los que se enfrentaba antes del inicio de la crisis. Se han producido también cambios sustanciales en los mercados, una mayor flexibilidad laboral, unos salarios más ajustados a las posibilidades de cada empresa, unos costes de despidos más próximos a los europeos, algunos cambios modestos también para alcanzar un mercado único interior, aunque aquí todavía queda un largo trecho por recorrer, y cierta racionalización inicial en los precios de la energía. También en este ámbito me parece que nos queda un largo trecho por delante. La situación al día de hoy, y esto es lo que quiero resaltar especialmente, es de un crecimiento sostenido y estable de la producción en el periodo que va entre 2013 y 2017. Hemos estado creciendo a tasas próximas al 3% y en algunos casos superiores al 3%, que han superado notablemente las tasas de crecimiento de todos los países de Europa y de buena parte de los países del mundo, especialmente de los importantes. Claro, los pequeños países tienen unas posibilidades de crecimiento, han tenido unas posibilidades de crecimiento mayores que las nuestras. Con una estabilidad razonable de precios. El último dato conocido del índice de precios al consumo, como ustedes saben, ha sido de un crecimiento del 1,8 en el mes de septiembre. Pero ha habido años, varios años, de crecimiento negativo en los precios o de crecimiento estable en los precios. Y de fuerte creación de empleo. Hemos aumentado las cifras de empleados desde los 20.609.000 que teníamos en el año 2006, con la fuerte caída experimentada de casi 5 millones de desempleados durante la crisis. Hoy estamos en más de 19 millones de empleos. ¿Qué significa esto? Que estamos recuperando el empleo, que próximamente, no en mucho tiempo, vamos a llegar a una cifra de empleo en las proximidades también de los 20 millones y medio, que era lo que teníamos en el año 2006. Y todo eso en una sociedad cada vez más vieja y en una sociedad que cada vez emplea menos mano de obra en sus procesos productivos. También vamos hacia el equilibrio de las cuentas públicas. La reforma de la estructura organizativa pública ha sido importante y ha conducido a menores gastos. Miren, en el año 2012, cuando inicia su tarea este gobierno, los gastos estaban en el 48,5% del Producto Interior Bruto, los gastos públicos. Hoy los gastos públicos están en el 41,3% del Producto Interior Bruto. Ha habido una reducción importante, ha habido, desde luego, una contención en los gastos, pero sobre todo lo que nos ha ayudado ha sido el crecimiento del denominador de la fracción, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Sí, estoy terminando. Estamos en el inicio de se ha empezado una reforma tributaria orientada a la eficiencia y al control del fraude, solo iniciada. Como ustedes conocen, presidí la elaboración de un informe y ese informe está inédito en una parte todavía sustancial, pero hay alguna promesa, al menos así se me ha formulado, de que esas serán las siguientes etapas de desarrollo del sistema tributario. Y, desde luego, las previsiones de futuro son muy importantes. Si somos capaces de poner en marcha reformas centradas en 6 aspectos fundamentales: mercados más libres y mejor supervisados, transacciones más sencillas y sobre todo más baratas, con menores costes en la transacción. Déficit público en el entorno quizá del 2%, como puede ser lo que ocurra en el año 2018.
sistema público de pensiones más ajustado, y yo espero que en estas jornadas se hable mucho del sistema de pensiones. Tecnología más avanzada en todo el sistema productivo y formación más amplia y adecuada de nuestra fuerza de trabajo nos pueden dar una plataforma para crecer en el futuro. La visión razonable del futuro, si se ponen en marcha las reformas y si no ocurriera nada más, pues sería que podríamos crecer en torno al 2,5 o 3% en los próximos 4 o 5 años, que el paro en un periodo de 5 años estaríamos en el entorno del 6% de la población activa, que es un paro friccional razonable para nuestro país, en la desaparición del déficit público, en una capacidad de financiación de la economía española frente al exterior situada en torno al 2% y en un sistema financiero líquido, capitalizado, consolidado y rentable. ¿Cuál es la sombra que a mí me parece más grave en este panorama? Tenemos un riesgo muy grave. Esperemos que ese riesgo muy grave no se concrete en una realidad. Se llama, como ustedes bien conocen, Cataluña. Es imposible de evaluar sensatamente lo que puede representar ese riesgo. Yo no tengo capacidad para hacerlo. Sí, sé que Cataluña representa el 19% del Producto Interior de todo el país, que representa el 18% del empleo en España y que representa el 17% de la población española, en términos genéricos. No soy capaz de pensar qué es lo que puede ocurrir con esas previsiones optimistas respecto a nuestro país en esta situación. Por eso, permítanme expresarles que como economista español estoy simplemente indignado porque he visto lo que ha ocurrido a lo largo de muchos años de nuestra economía, los problemas que hemos superado, los problemas que estamos superando en esta crisis con el esfuerzo de todos, y ahora simplemente pues pueden venírsenos abajo si esto fuera la desgracia que algunos auguran y que yo no quiero pensar que vaya a ocurrir. Muchas gracias por su atención. Y ahora tiene la palabra Rafael Domènech. Muy bien, yo creo que ya se ha dicho mucho. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a la Mutualidad de la Abogacía y a Expansión por la invitación y sobre todo felicitarles por la organización de estas jornadas, ¿no? Decía que ya se ha dicho mucho, voy a tratar de ser complementario, además para también ser breve y que podamos tener unos minutos de debate. Voy a centrar mi intervención básicamente en cinco puntos. Yo diría que suscribo la totalidad de lo que ha dicho Juan Carlos inicialmente, que nos encontramos en un contexto claramente de recuperación global, con crecimiento estable, sostenido, elevado. En términos, las tasas de crecimiento trimestral, si las elevamos a tasa anual, están cerca del 4%, por lo tanto la economía mundial va a crecer fácilmente en el entorno del 3,5% o incluso por encima. Además es un crecimiento sincronizado, afecta a más del 70% del PIB mundial y sin tensiones inflacionistas, ¿no? El debate es sobre la inflación desaparecida, ¿no? Cómo es posible que tengamos países que están claramente en una situación ya de pleno empleo, países otros muchos creciendo y sin embargo una inflación global baja. Esto obviamente, y este es el segundo bloque de mis comentarios, facilita mucho el trabajo de los bancos centrales. Este proceso de normalización gradual pero también asimétrico, porque el momento del ciclo económico es distinto, una normalización mucho más avanzada en Estados Unidos, mucho más retrasada en el caso de Europa, ¿no? Para Estados Unidos esperamos una subida de tipos de interés de 1/4 de punto en la reunión de diciembre, otras 2 más a lo largo del 2018 y las incertidumbres de cara al 2018 tienen que ver, por un lado, con la evolución de la inflación, que como decía, pues está por debajo de lo que es el objetivo de los bancos centrales, pero estamos empezando a ver ya en algunos países cómo se está produciendo algo de inflación salarial, ¿no? Es el caso de Estados Unidos. Y luego tenemos un relevo muy importante en la Reserva Federal que puede tener lugar en cualquier día o en las próximas semanas y dependiendo de cuál sea la elección que finalmente haga el presidente Trump,
pues podremos tener una senda de subidas de tipos más agresivas o menos, ¿no? Juan Carlos ya lo ha explicado muy bien, lo que ocurrió ayer con el Banco Central Europeo, ¿no? Ha extendido durante más tiempo esta política de expansión cuantitativa, que hace que no esperemos subidas de los tipos de interés de intervención hasta el año 2019, lo cual no quiere decir que los tipos no pudieran empezar a subir antes, lo harán a lo largo del 2018, por la pendiente de la curva de tipos, lógicamente, y esto lo que genera es riesgos de vulnerabilidades financieras y de acumulación de ciertos desequilibrios, ¿no? Sobre los que volveré más adelante. El tercer bloque, no me voy a extender sobre lo que se ha dicho de la economía española. Hemos recuperado el nivel de producción del 2008, recuperaremos el nivel de renta per cápita en el 2000, a finales de este año, principios del 2018. Producimos más de lo que producíamos durante la crisis, con algo menos de empleo, por lo tanto tenemos una economía que es mucho más productiva, más competitiva. Algo inédito, subrayar, porque me parece de una importancia fundamental lo que ha señalado Juan Carlos. Por primera vez en la historia reciente, de las últimas décadas, España es una economía que es capaz de crear empleo sin incurrir en un aumento creciente de nuestro déficit exterior. Esto es algo inédito. Y esto pasa, seguir por esta vía pasa básicamente por dos condiciones que se tienen que satisfacer, ¿no? En primer lugar, algo que también ha comentado el profesor Lagares, que es reducir las incertidumbres existentes, de las que no conocemos cuál puede ser la intensidad que puede alcanzar, ni siquiera su persistencia en el tiempo, pero dadas nuestras vulnerabilidades que todavía tenemos y nuestra dependencia como decía muy bien también Juan Carlos, ¿no? Disfrutamos de la confianza exterior, pero también dependemos de ella, y por lo tanto reducir estas incertidumbres es fundamental, ¿no? Porque si no, esto puede convertirse en un lastre para el crecimiento económico. Y la otra es que este crecimiento y reducción del paro con ganancias de competitividad ha sido posible porque a medida que la tasa de paro disminuía, también disminuía lo que los economistas denominamos la tasa de paro estructural. Es decir, que no ha sido solo una reducción del componente cíclico del paro, no es solo un fenómeno de tipo cíclico, ¿no? Fenómenos de tipo cíclico de reducción de paro fue el que tuvimos básicamente de finales de la década de los 90 hasta el 2007, y vimos que aquello lo que produjo fue creación de empleo, pero con una pérdida de competitividad acumulada y creciente en el tiempo. Y por lo tanto, si queremos evitar eso, lo que tenemos que seguir es trabajando para reducir el paro estructural, creación de empleo estable, productivo, y por lo tanto seguir trabajando en las reformas que todavía necesita la economía española, ¿no? El cuarto bloque, y ya con esto voy acabando, es el de los riesgos, ¿no? Juan Carlos ha mencionado uno, que es el que sobresale claramente, el de endeudamiento global. A mí me gustaría particularizar, aunque fuera telegráficamente, en riesgos en las grandes áreas económicas, después de haber dicho los riesgos que tenemos en la economía española, ¿no? En Estados Unidos tenemos incertidumbre sobre la política económica, tenemos incertidumbre sobre la reforma impositiva, que está todavía por concretar y por aprobar. Tenemos muchas incertidumbres sobre lo que pase con NAFTA y en general con la política comercial de Estados Unidos, con los programas de infraestructuras y los cambios regulatorios, y porque estamos empezando a ver ciertos signos ya de vulnerabilidad financiera. Hay aproximadamente entre un cuarto y un tercio de empresas que, dado que el nivel de endeudamiento empresarial del sector productivo está ya en términos de PIB por encima de los niveles que observamos antes de la crisis en Estados Unidos, esto ha dejado a un 25, un 30% de su sector productivo en una situación en la que, si se producen subidas de tipos de interés, las necesidades para atender la carga financiera de esa deuda que han adquirido, pues van a tener dificultades. Es decir, que van a tener ya un ratio de costes financieros sobre su capacidad de generación de cash flow
que es muy elevado y que nos recuerda ya lo que vimos en los primeros momentos de la crisis financiera en Estados Unidos. Obviamente esto no se tiene que producir si estas empresas, a medida que aumentan los tipos de interés en Estados Unidos, van aumentando su rentabilidad, pero esto muchas veces es más un wishful thinking que una realidad, ¿no? Y luego tenemos riesgos geopolíticos. Claramente no sabemos cuál puede ser el alcance y la intensidad que puede tener riesgos como los de Corea del Norte o Irán, ¿no? China, ¿no? China, ahora que ha terminado el Congreso del Partido Comunista Chino, básicamente lo que nos preocupa es el nivel de desapalancamiento. El sector productivo en China, durante todos estos años, China ha crecido con un crecimiento del crédito que más que duplicaba el del Producto Interior Bruto, y esto ha dejado a su sector productivo con un nivel de endeudamiento que en términos de Producto Interior Bruto es similar al que hemos tenido en países como España, Corea del Norte, Japón, otros países que la experiencia nos han dicho que en estas economías de mercado todos estos procesos de desapalancamiento lamentablemente han sido desordenados, han producido un ajuste muy brusco, ¿no? Lo que se conoce como el aterrizaje duro, ¿no? de sus economías, ¿no? Y está por ver cómo se va a producir en China, ¿no? China tiene muchos márgenes de maniobra. Es cierto que a lo largo de estos 2 últimos años, sobre todo pues ha disminuido alguna de las vulnerabilidades financieras gracias a medidas regulatorias, pero está por ver, ¿no?, cómo el nuevo gobierno aborda este problema de desapalancamiento, ¿no? Y luego en Europa tenemos, además, obviamente el principal, claro, sin ninguna duda, es el Brexit. Tenemos un deadline que, si no se aprueba por unanimidad, es marzo del 2019. Las perspectivas no son buenas. Más recientemente, en las últimas semanas, pues como todos conocemos, Cataluña ha centrado la atención de los mercados financieros europeos, todavía de una manera bastante limitada, pero estamos viendo algo más de volatilidad, por ejemplo, en los mercados de equity en España que en otros países europeos, como si se estuviera produciendo cierta divergencia. Y luego tenemos elecciones en Italia, ¿no? Italia nos preocupa porque es una economía que lleva 2 décadas creciendo poco, básicamente con el mismo PIB per cápita que tenía en 1995, cuando en España, a pesar de la crisis que hemos tenido, a pesar de esta década perdida, es un 30% superior al que teníamos entonces. Tiene un nivel de endeudamiento del 130%, supera esos niveles, y sobre todo nos preocupa porque algunas de las formaciones políticas que se presentan lo hacen con el riesgo de convocar un referéndum sobre la pertenencia de Italia al euro o no, ¿no? Y sabemos pues que a veces esta es la experiencia que hemos tenido con estos referéndums o estos procesos, es que estas armas a veces las carga el diablo, ¿no? En un país en el que, a diferencia de los demás, a pesar de todas las crisis que hemos tenido, el apoyo a Europa y el euro en países como España y en otros países está alrededor del 75%. Prácticamente hemos alcanzado los niveles de apoyo al proyecto europeo que teníamos antes de la crisis económica. En Italia no ha sido así, seguimos con un apoyo bajo. Y por último, el último bloque, retos a largo plazo, que por tiempo solo podré enumerar, espero que salgan en el debate. Uno claramente es el de la demografía, envejecimiento, sostenibilidad del estado del bienestar en áreas económicas como la europea, particularmente España. Va a duplicarse la tasa de dependencia y por lo tanto esto plantea un riesgo. Hay otro que yo es el que denomino como que son placas tectónicas que se mueven, que se están moviendo constantemente, pero que muchas veces no lo percibimos, que es la interacción entre globalización y proceso de transformación tecnológica y digital, que cuando esas placas tectónicas chocan, producen fallas y terremotos que dan lugar a tensiones como las que hemos visto en las elecciones en Estados Unidos, Brexit, movimientos populistas, etcétera, y que por lo tanto es algo que va a estar ahí durante tiempo. Tenemos retos geoestratégicos en un mundo multipolar, amenazas de seguridad como las que hemos visto en los últimos años en Europa, problemas de ciberseguridad que van a ir en aumento en el tiempo. Cómo perfilamos, ¿no? NAFTA es un recordatorio de todo lo que tenemos pendiente en términos de tratados comerciales equilibrados.
flujos equilibrados, flujos migratorios que están ahí. Hablaba de riesgos demográficos, pero que son muy asimétricos y que por lo tanto pueden provocar grandes flujos migratorios, ¿no? Cómo convertimos esa oportunidad en algo beneficioso para los países, sino en un riesgo, problemas asociados al cambio climático, la sostenibilidad del estado del bienestar. Y esto me lleva a la última reflexión con la que quiero acabar, ¿no? Todos estos riesgos que están ahí, van a estar ahí y posiblemente seguirán estando durante las próximas décadas. Tenemos muchas más probabilidades de abordarlos con éxito en una Europa unida que no en un conjunto disperso de pequeñas economías abiertas como serían España y el resto de países europeos, ¿no? Que si cada uno va por su lado, pues obviamente seremos jugadores mundiales demasiado pequeños como para poder influir, ¿no? No nos quedará más remedio que tomar todos estos riesgos y retos como dados, ¿eh? No podremos hacer nada como algo exógeno a nosotros, ¿no? Mientras que por el contrario una Unión Europea mucho más integrada, y esto pone en el centro del debate de nuevo el futuro de la construcción de Europa, más integración fiscal, bancaria, económica y política, pues tendremos una capacidad económica, política y un tamaño suficiente como para liderar, influir decisivamente en la gestión de estos riesgos y retos y, por supuesto, resolverlos a escala mundial. Por lo tanto, es mucho lo que nos jugamos desde el punto de vista de largo plazo como para renunciar a seguir avanzando en este proyecto de construcción europeo. Lo dejo aquí y espero que algunos de los temas vuelvan a salir en el debate. Muchas gracias. A ver si es verdad. No sé si alguien quiere pedir la palabra o cómo tenéis que pedir la palabra porque hay alguien con un micrófono por aquí. No estoy seguro de dónde. Sí. Mira, ahí hay una persona. Sí, buenos días. Disculpe, si puede, diga a quién quiere dirigir la pregunta o si es en abierto. Sí, lo primero, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, la verdad que ha sido formidable. Pues es una pregunta doble, si me permiten, para el señor Ureta y para el señor Domenech. Para el señor Ureta, en función... pues está hablando de cómo evoluciona la economía mundial, razonablemente bien. Estados Unidos, la verdad que bastante sólido, aunque el crecimiento probablemente pues podría ser un poquito mejor y la inflación se podría haber trasladado, etcétera. Un poco haciendo ascenso contrario, ¿existen riesgos para la economía norteamericana en el sentido de que no pueda cumplir al final del camino todas estas expectativas que tenemos o que teníamos a lo mejor a principio de año, que pudiera ir un poquito más fuerte con la reforma fiscal, etcétera? Es decir, ¿no podría pasar que el coche, antes de terminar de acelerar, se nos acabe el ciclo y estemos en un contexto en el cual ni siquiera haya llegado la inflación y esa normalización que todos esperamos y que de hecho se está produciendo, pues sea al final una normalización pues poco menos que mínima? Eso por un lado. Y para el señor Domenech, pues el ascenso contrario, es decir, si Estados Unidos al final acelera y normaliza tipos de una manera acelerada, probablemente lo que ayer vimos el señor Draghi es esa falta de confianza de que Europa pueda ir reduciendo su deuda, y lo que estamos viendo es que en un contexto de que suban los tipos de interés en Estados Unidos, la deuda pública europea se vaya un poco de madre por puro contagio y al final tengamos un efecto negativo sobre las economías europeas. Pues muchas gracias y ahí van las preguntas. Bueno, a principio de año teníamos la expectativa de eso que se llamó la reflación de Trump, ¿no? El Trump reflation, el Trump trade, ¿no? Y bueno, era un poco la idea de que las políticas, las medidas que proponía Trump, pues iban a llevar, bueno, básicamente la rebaja fiscal, el plan de infraestructuras y todo lo que es la desregulación financiera, tres temas que, por cierto, a Wall Street, pues obviamente le encantan, ¿no? Entonces, eso iba a llevar a un crecimiento que él decía que iba, o la nueva administración americana decía que se iba a ir acercando al 4%, ¿no? Bueno, realmente yo creo que hoy en día eso se ha desinflado bastante y estamos en ese 2,5% y de ahí, entre 2 y 2,5%, ¿no? Realmente, ¿no? Y yo creo que la propia FED no ha hecho estimaciones superiores, todo lo contrario, ¿no? Habla como de un 2, creo que habla de un 2,2 en la última reunión, ¿no? Entonces, hay el riesgo que hay, y yo creo que la respuesta simple a su pregunta sería sí, es decir, hay ese riesgo. El riesgo que hay
es que, claro, la economía americana lleva ya, pues no sé si el mayor o uno de los mayores periodos de su historia sin recesión, sin ninguna recesión, no lleva, no sé, 60 trimestres, una burrada, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues estadísticamente como que toca, ¿no?, que llegue un periodo, alguna recesión, ¿no? Esto, hace poco Robert Shiller ha publicado un pequeño artículo, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que ese riesgo existe, ¿no? Es verdad que la economía americana es una economía que tiene las empresas más innovadoras del mundo. Si hablamos de transformación digital, que yo creo que es un tema clave, ¿no? O sea, en el año 2006 siempre decíamos que lo importante era China, Internet, y hoy lo importante es, de nuevo, China y sociedad digital, realmente, y no hay nada más prácticamente, digamos, importante, ¿no? Entonces, quiero decir que la economía americana tiene esas compañías que son las líderes en el mundo en innovación, en lo digital y en lo no digital, las compañías más globales, las compañías con mayor capitalización bursátil, lo cual les da una potencia de fuego a la hora del crecimiento enorme, incomparable a cualquier otra, en una escala realmente totalmente distinta. Y yo creo que eso son novedades estructurales, si queremos, ¿no?, de la economía americana, que podrían llevar a que esta vez no se, bueno, pues tarde más en llegar esa recesión, etcétera, ¿no? Pero yo, quizá respondiendo de manera simple, diría, yo creo que se ha desinflado mucho la expectativa del crecimiento al 4%, de lo que proponía Trump queda la reforma fiscal, como antes decía Rafael, pues ahí está, a ver lo que sale y a ver si sale, ¿no? De lo demás se ha quedado muy diluido, ¿no? El plan de infraestructura se ha quedado muy diluido. También está la de regulación financiera, que yo creo que eso va a ser bueno, pero bueno, ya veremos, ¿no? Entonces, quiero decir que efectivamente yo creo que ese riesgo existe. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en el informe de hace 2 semanas, preveía que la economía norteamericana se desacelerase el año que viene, y lo compensaba con la aceleración de zona euro, Japón y emergentes, y Asia. Pero quiero decir que ese riesgo yo creo que es real. Yo creo que es una de las pequeñas decepciones de este año, ha sido esa, ha sido que realmente no ha llegado la reflación de Trump, y yo creo que eso es una decepción que todavía el mercado no la ha cotizado demasiado. Empezó a cotizarla en algún momento de abril y luego este verano, ¿no? Pero no demasiado. Pero realmente yo creo que ese sí es un cierto, que va a ser así, que no va a crecer tanto la economía americana como se pensaba. Yo, si me permites, por añadir algo a lo que ha dicho muy bien Juan Carlos, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que hoy por hoy, salvo que se produzcan cambios que pueden afectar al crecimiento potencial, ¿no? Hoy por hoy tenemos que acostumbrarnos a que el crecimiento potencial de largo plazo de la economía norteamericana, aquel que viene determinado básicamente por la demografía y el crecimiento de la productividad, está ligeramente por debajo del 2%, 1,9%, 2%. Es decir, porque lo que estamos viendo es que con tasas de crecimiento del 2,1-2,2, Estados Unidos reduce todavía algo su tasa de desempleo. Poco, pero algo. Y por lo tanto, este crecimiento que teníamos en la cabeza hace a lo mejor 10, 15 años, de que el crecimiento potencial de la economía norteamericana estaba alrededor del 3%, ha quedado ya lejos, ¿no? El tema del Banco Central Europeo. Vamos a ver, yo creo que claramente el Banco Central Europeo lo que ha querido, como muy bien decías tú, es anclar las expectativas de tipos. Hay temor, porque esta es una de las lecciones que hemos aprendido con el tapering en Estados Unidos, con esta salida, con el diseño de la estrategia de salida de la expansión cuantitativa. Es que cuando en un momento determinado, hace 2 años, se generó una incertidumbre excesiva sobre que los tipos podían aumentar muy rápidamente, y esto es como cuando tiramos una piedra en un estanque que genera ondas que se van moviendo y que terminaron afectando a las economías emergentes. Algunas de ellas incluso entraron en recesión. Yo creo que el Banco Central Europeo ha aprendido la lección, quiere evitar algo parecido a esos errores, a esas incertidumbres que se generaron en Estados Unidos, y por eso va con pies de plomo, y trata de decir, bueno, pues extendemos un poquito más y no cerramos incluso esta puerta, por si fuera necesario, y si en septiembre del 2018 tuviéramos una vuelta a esas tensiones en los mercados de deuda,
porque ya se ha dicho aquí, los niveles de endeudamiento del sector público europeo es muy elevado, ¿no? Y por lo tanto esto puede provocar dolor. Pero yo creo que estamos yendo, mi impresión, a mí esto me genera muchas dudas. Creo que yo sinceramente, es mi visión y en esto, como siempre, ¿no? Hay mucha opinión mucha diversidad de opiniones, pero yo creo que estamos yendo muy lejos, que posiblemente que deberíamos estar iniciando ya una normalización de la política monetaria algo un poquito más rápida, tratando de evitar esas incertidumbres, porque yo no dejo de pensar que la política monetaria, que no hay menús gratis en políticas monetarias y que lo que estamos haciendo ahora básicamente es traer crecimiento del futuro al presente. Y esto es algo que vamos a tener que pagar en el futuro, ¿no? Esta es básicamente la impresión que tengo, ¿no? Entonces, ante este escenario, lo mejor que podemos hacer es pensar que en algún momento, aunque por supuesto no vamos a volver a los tipos de interés reales del pasado, pero en algún momento los tipos de interés van a subir y que tenemos que preparar nuestras economías para ello. En el caso concreto de la economía española, con el nivel de endeudamiento del sector público que tenemos, me gustaría destacar algo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Es decir, que a nivel la fuerte reducción que han hecho ya los hogares y particularmente las empresas, el endeudamiento de las empresas españolas sobre PIB está ya por debajo de la media de la eurozona y esto es muy importante, pero nos queda el endeudamiento del sector público, de todo nuestro sector público, con comunidades autónomas, y esto hace que sea muy sensible a esas subidas de tipos de interés y nos queda un desequilibrio importante todavía, que tenemos una tasa de paro, no lo olvidemos, que a pesar de todos los avances que se han producido, estamos hablando de una reducción de casi 11 puntos en la tasa de desempleo, es una tasa de desempleo que para los estándares de economías avanzadas es inaceptablemente alto, un 16,4%. Sin ir más lejos, Chequia, con una renta per cápita menor que la española, tiene una tasa de desempleo del 2,9%, en el otro extremo de la Unión Europea. Compartimos moneda, compartimos proyecto europeo, tenemos más renta per cápita, somos una economía más grande, mucho más diversificada, y sin embargo tenemos una tasa de desempleo del 16,4%, ¿no? Y por lo tanto tenemos que seguir trabajando para mejorar esta economía ante ese cambio de política monetaria que en algún momento se produciera en el futuro. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, pero tiene que ser muy breve, tanto la pregunta como la respuesta. No sé si hay alguien que... Mira, ahí hay alguien que pide... Perdón, había dos... Bueno. Aquí, sí. Bueno, sí, vamos a coger las dos muy brevemente, ¿de acuerdo? Primero empezamos por aquí. Muy bien, gracias. Muy rápido. Soy Miriam Blázquez, directora de Riesgos y Cumplimientos de Sanitas. Primero, excelente la presentación, la verdad es que una maravilla escucharles. Mi pregunta va encaminada a, aunque es muy difícil de aventurar, pero el peor escenario de la crisis provocada por el proceso secesionista catalán, alargada en los meses y sin una solución a un plazo medio largo, nos podría llevar a ver indicadores como los que hemos visto en los peores momentos de la última crisis económica en España. Yo respondo. Sí. A ver, empecé a trabajar en este ámbito de la economía española en el año 1970, cuando se produjo la primera crisis del petróleo. Barril a 1,5 dólares en aquel entonces, y barril a 12 dólares al día siguiente. Aquello fue pues un desconcierto absoluto para nuestra economía. A ello se unió la crisis política. Estábamos ante las puertas de un cambio de régimen. España parecía que no iba a salir del hoyo. Salimos. Se hicieron los pactos de la Moncloa, por cierto, no en un cuarto de hora debatiendo con una copa de whisky, sino con una tarea previa de años de preparación de un programa y de establecimiento de relaciones y lazos entre grupos políticos que podían apoyar la idea. Segunda cosa, se nos dijo: no seréis capaces de cumplir con los requisitos de Maastricht. Cumplimos, quizás con alguna pequeña trampa, pero cumplimos con los requisitos de Maastricht.
Bueno, se nos ha venido 3 crisis encima, como acabo de comentar, y tampoco podremos salir, estamos saliendo. Entonces yo creo en este país, es decir, yo creo, no es que sea optimista, es que creo en mi país y este país es capaz de superar eso. Por supuesto, si lo de Cataluña se complica, lo pasaremos mal y eso tendrá alguna repercusión en nuestras cifras fundamentales de la economía, en el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de los catalanes, por supuesto, del resto de los españoles también. Pero, diciendo esto, vaya por delante que yo creo que esto se va a resolver, no sé cómo, ni quisiera saberlo, pero se va a resolver. Y desde luego nosotros seguiremos adelante y el país seguirá adelante. Y saldremos también de esta. España es, no se dice tópicamente, ¿no? Ha salido el Reino Unido, está en camino de salir el Reino Unido y somos el 4.º país de la Unión Europea. Bueno, el tercero, que es Italia, tiene un Producto Interior Bruto en paridades de poder de compra, pues muy próximo al español, es decir, en 1 año, 2 años podríamos alcanzar incluso a Italia en paridades de poder de compra y Producto Interior Bruto por habitante. ¿Por qué hay que pensar que esto se va a acabar de una vez? No, no se va a acabar. España va a seguir, vamos a superar esa crisis y yo creo que hay que tener confianza en esta fuerza insospechada y siempre debatida y discutida que tiene la economía española y la gente que maneja la economía española, es decir, trabajadores y empresarios que están manejando con mucha habilidad la economía española. Muchas gracias. No sé si alguno queréis añadir algo. Bueno. Y la última pregunta, y ahora sí que tiene que ser muy breve también. Era también para el señor Lagares, pero para todos. Veo políticamente en los últimos 2-3 años, y probablemente antes, estamos viendo una oleada de interés político por bajada de impuestos generalizada. Parece que Trump, si tiene éxito, va a crear un entorno de dumping fiscal hacia el resto de las economías bastante importante. Vemos a Macron en esa misma dinámica. En España parece que nos resistimos de una manera importante a esa ola, a pesar de que también hay cierto clamor de incremento de la renta disponible por la vía de bajada por lo menos del IRPF y de los impuestos. Señor Lagares, ¿cómo ve usted ese movimiento por debajo de la economía española, si eso va a poder pasar o no? Ha citado usted a partidarios de la reducción de impuestos, se ha olvidado de uno que está aquí presente, yo mismo. O sea que partiendo de esa base y de mis compañeros, los que me acompañaron en la Comisión de Reforma del Sistema Tributario, yo les tengo que decir 2 cosas. Primera, las ideas de la hacienda pública respecto a los impuestos ha cambiado sustancialmente. Cuando yo estudiaba en los años 60 en la facultad, se hablaba de un tipo de impuestos que eran los mejores, los impuestos fuertemente progresivos. Hoy, no solamente los organismos internacionales, sino un conjunto de pensadores en el ámbito de la hacienda pública, creemos de veras que los impuestos directos tienen muchas complicaciones, tienen efectos muy negativos sobre los incentivos para ahorrar, invertir y asumir riesgos. Y en consecuencia pensamos que quizá sea el momento de cambiar el acento de la imposición, sobre todo cuando la imposición tiene una figura que entonces, en los años 60, apenas si estaba sobre el papel y poco desarrollada, que es el impuesto sobre el valor añadido, es decir, un impuesto indirecto neutral. ¿Qué significa un impuesto indirecto neutral? Aquel que, al afectar igual a todo el vector de precios de la economía, no altera el equilibrio del mercado y en consecuencia permite que el mercado empuje a la economía hacia adelante. Es decir, un impuesto eficiente, neutral. Bueno, yo he presidido una comisión de reforma tributaria, he recibido 3 veces a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que querían saber lo que estábamos pensando y haciendo, 2 veces a las del Banco Central Europeo, un par de veces a la Comisión y una vez a la OCDE. Hemos estado visitados permanentemente. Y hemos debatido estos temas. Y todos siempre me han insistido en esa idea. Cambie el acento de la imposición directa a la imposición indirecta neutral, no a cualquiera. Al mismo tiempo me han recomendado, quite usted transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y todo ese conjunto de cosas que lo único que hace es entorpecer las transacciones en el mercado. Pero insista en el impuesto sobre el valor añadido. Y yo tengo que insistir porque
Estamos hablando aquí de utilización de factores y el coste de uso del trabajo se ve extraordinariamente encarecido por las cotizaciones sociales. Ya sé que las cotizaciones sociales financian las pensiones. ¿Por qué no cambiamos el acento a la financiación? ¿Por qué no abrimos una parte de esa financiación al impuesto sobre el valor añadido? No es un experimento español, es un experimento de Dinamarca, de Alemania y de algún otro país. Han reducido las cotizaciones sociales, han subido algo el IVA y resulta que están acabando con el desempleo. Pues a lo mejor tenemos que reflexionar sobre esas ideas. Esas son las ideas del informe que tuve, de la comisión que tuve el honor de presidir, y al menos, eso se me asegura, serán las ideas del futuro próximo para el Ministerio de Hacienda y de Economía y del Gobierno español. No sé si será cierto. Bueno, muchas gracias a los tres y ya pasamos al descanso. Nos hemos comido 5 minutos, pero yo creo que merece la pena. Bueno, sí, ahora hay café. Sí, pero para no quitarle el sitio. Sí, no, pero bueno.